domingo pasado con Juanito terminamos Hebreos hace 2 domingos, y con Juanito empezamos temas temáticos de la Biblia, y que vamos a estar llevando a lo largo de estos meses. Entonces, para que estemos atentos, tenemos una serie acerca de nuestra identidad, de quiénes somos, de lo que representamos, de lo que Jesús representa en nuestras vidas. Y el tema de esta mañana, que consta de 2 capítulos, vamos a ver el primer capítulo en esta mañana, se llama identidad, y está en la pantalla y dice identidad AC, diagonal AC, porque lo que vamos a ver ahorita es la identidad, nuestra identidad antes de Cristo. Eso es algo necesario, que necesitamos recordarlo siempre en nuestras vidas. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Porque eso me va a ayudar a dos cosas: a mantenerme siempre humilde, porque antes de que Cristo llegara a mi vida yo era lo peor de lo peor. ¿Cuántos podemos decir, antes de que Cristo llegara a mi vida yo era lo peor? Habían muchas cosas que yo hacía, había muchas cosas que me avergüenzo, había muchas cosas que me arrepiento de hacerlas. Y el domingo siguiente vamos a ver nuestra identidad ahora con Cristo. Y eso es algo que particularmente a mí me anima a mantenerme firme, fiel, pensando siempre en que es Cristo el que nos lleva adelante, que es Cristo el que nos dirige, que todo lo bueno que tú y yo tenemos es gracias a Cristo. Sin Cristo tú y yo no somos nada. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en estos 2 domingos: cómo era nuestra identidad antes de entregar nuestras vidas a Cristo. Y es una pregunta para ti: ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu identidad? ¿Qué es lo que hacías antes de entregar tu vida a Cristo? Y nos ayuda a reflexionar en nuestras vidas, nos ayuda a recordar cómo ahora estamos mejor. O alguien puede decirme: no es cierto, Misael, antes de Cristo mi vida me iba mejor. A lo mejor económicamente, pero no tenías paz. A lo mejor tenías salud, pero no tenías esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Ahora tal vez con Cristo tenemos una que otra enfermedad, y más cuando vamos avanzando en nuestra vida, en nuestra edad, pero estamos tranquilos, porque Pablo dijo que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos podemos decir que nuestra vida es ahora mejor, ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida? Yo creo que todos podemos decir. Por eso es necesario que tú y yo tomemos un momento, una pequeña enseñanza, pequeños minutos, para reflexionar, para recordar cómo eran nuestras vidas. ¿Sabes por qué también otra cosa? Porque parte de nuestra naturaleza es que somos olvidadizos. Parte de nuestra naturaleza es que somos desagradecidos. Y se me viene constantemente a mi mente la actitud que el pueblo de Israel tomó con respecto a Dios en el Antiguo Testamento. Un pueblo que estaba esclavizado por los egipcios, que ellos tenían el control de ellos, que servían, eran esclavos del pueblo egipcio. Ellos clamaron, Dios los oyó, Dios mandó a un libertador, a Moisés, y eso es un simbolismo, porque nuestras vidas, Egipto puede representar nuestras vidas antes de Cristo. Moisés llega a representar a Jesús trayendo libertad a nuestras vidas de la esclavitud, no de una sociedad, no de un pueblo, no de un partido político, sino esclavizados del pecado. Él vino a darnos libertad del pecado. Y el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, obviamente está
en el desierto donde el calor es extremo y el frío es extremo y donde no hay tantos recursos, es complicado. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre les dio lo necesario para poder seguir adelante. Y el pueblo de Israel vio los milagros, las maravillas, vio como una columna de fuego los acompañaba en las noches, como una columna de nube estaba con ellos en el día. Vieron cómo salió de la peña agua. Vieron cuando esas animales venenosos les picaban y empezaban a morir. Vieron cómo Dios les trajo sanidad a través de una estatua. Pero el pueblo de Israel se olvidaba muy frecuentemente de lo que Dios estaba haciendo. Y muchas veces de nosotros nos olvidamos también frecuentemente de lo que Dios hizo, está haciendo y hará en nuestras vidas. Y perdemos el rumbo. Y nos apagamos, y nos enfriamos, y dejamos de venir a la iglesia, y dejamos de leer la palabra, y dejamos de orar, y dejamos de participar en las actividades, porque somos muy dados a ser olvidadizos. Y hasta cierto punto a ser malagradecidos por lo que Dios ya hizo y hará en nuestras vidas. Por eso es necesario que tú y yo recordemos cómo era nuestra identidad antes de venir a los pies de Cristo. Cómo es la identidad de toda persona que no ha entregado su vida a Cristo. Porque gracias a Dios, ahora nosotros ya estamos en Cristo. Pero hay muchas personas que conocemos, que están a nuestro alrededor, que siguen todavía bajo esa naturaleza sin Cristo. Y vamos a ver cuáles son las características, las acciones de estas personas. Y te tengo una pregunta: ¿por qué la humanidad es pecadora? Porque Romanos dice: porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo nacemos con una naturaleza de pecado, que dentro del crecimiento de los bebés, los niños que son inocentes mueren, son salvados por su inocencia, son salvados por Dios. Pero cuando tú y yo empezamos a perder la inocencia y empezamos a pensar acerca de la existencia, del por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer, entonces es ahí donde esa naturaleza de pecado empieza a obrar de una manera más notoria en nuestras vidas. Y para responder a esta pregunta, ¿por qué la humanidad es pecadora por naturaleza? Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. ¿Te parece si te pones de pie y le damos lectura todos juntos? Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Puedes tomar tu lugar. En estos 7 versículos podemos entender el por qué la humanidad es pecadora por naturaleza. Porque ¿quiénes fueron los primeros humanos? Conforme a la Biblia, tú y yo no creemos en la teoría de Darwin que nos habla acerca de la evolución, que pasando los años los seres humanos van adaptándose, hasta cierto punto es real, pero no para decir que cambian genéticamente y se adaptan a tal punto de que hay un cambio total en su ADN, en su estructura de ADN, en su interior, porque Darwin, él mencionaba que los monos, conforme al paso de los años, fueron adquiriendo sabiduría y fueron cambiando, y de ahí llegaron los Homo sapiens, que tú y yo procedemos de ellos, de los hombres pensantes o de los monos pensantes. Pero conforme a la Biblia, tú y yo fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Y si tú gustas leerlo en tu casita, puedes darle una lecturita al capítulo 1, capítulo 2, y vamos a poder ver toda la creación que Dios hizo. Y dentro de esa creación, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tú y yo, aunque somos diferentes, aunque tenemos sangre diferente, pensamientos diferentes, características diferentes, venimos de un mismo lugar, venimos de unas mismas personas. ¿Quiénes fueron ellas? Adán y Eva. De ahí procedemos. Y entonces, leyendo estos versículos, versículo 1 del capítulo 3, donde nos dice, pero la serpiente era astuta. Más adelante, si tú y yo vamos a Apocalipsis, se hace mención a Satanás como la serpiente antigua. Entonces entendemos que no era la serpiente o no era cualquier serpiente, sino que era Satanás disfrazado de una serpiente, la que habló con la mujer, con Eva, acerca de por qué no comer de ese árbol que Dios les había prohibido. Dentro del huerto podían comer de todo. Y esto es algo bien interesante porque, y a lo mejor no nos va a gustar, porque a mí me gusta mucho la carne, pero conforme al principio de Adán y Eva, Dios les ordenó y les mandó a que comieran frutas, vegetales, y de eso iban a vivir. Pero ese es otro tema que luego podemos tocar. Y Satanás, disfrazada de esta serpiente astuta, le pregunta a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque había un árbol del cual Dios les dijo, de ese no pueden comer. De los demás que dan fruta, pueden, pero de este árbol en específico no pueden. Y es lo mismo, Dios nos ha mandado a hacer ciertas cosas y a no hacer ciertas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. En otras palabras, Dios quería que Adán y Eva fueran obedientes, que aprendieran a sujetarse a la voluntad no de ellos, sino a la voluntad de ¿quién? De Dios. Tú y yo tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. Y a veces no lo comprendemos, a veces cuesta, a veces hasta humanamente nos puede sacar de onda, nos puede lastimar, pero los pensamientos de Dios, dice la palabra que aún lo más necio de Dios es aún más sabio que los hombres, que lo débil de Dios es aún más fuerte. Y entablando esta conversación Satanás con Eva, la mujer responde a Satanás y le dice en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
aquí hay una cosa bien importante, dos cosas, una no tan importante y una muy importante. La no tan importante es que nunca se nos especifica. Cuando han visto las pinturas del árbol del bien y del mal de la ciencia, siempre ¿qué aparece? Usualmente una manzana, pero sabemos que era un fruto, sabemos que era algo que se podía comer, pero no se especifica qué tipo de fruto. Entonces, no era una manzana. Ahora vamos a la parte importante de este versículo. La parte importante de este versículo es que Dios le dijo a Adán y a Eva que, fíjate lo que dice, no comeréis de él, ni qué, ni le tocaréis. Esto es algo bien importante, porque el pecado a nuestros ojos humanos puede ser muy tentador. Y hay un dicho que dice que el que juega con fuego un día se va a quemar. Entonces, por eso me llama mucho la atención este versículo, lo que Dios les dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, ni te vas a acercar, ni siquiera lo vas a ver, no lo toques, porque tú y yo somos dados a que esa concupiscencia que nos habla Santiago, que está en nuestras vidas, a sentirnos atraídos por el pecado, y una vez que somos atraídos por el pecado, vamos a realizar el pecado. Por eso, si tú estás luchando con algún pecado, tienes que cortarlo de raíz, y parte de ese significado de cortarlo de raíz es: aléjate completamente de ese pecado. No pienses que tú eres más fuerte que el pecado para poder dominarlo, porque humanamente no vamos a poder. Es gracias a las fuerzas en Cristo, pero el conocimiento, la sabiduría que Cristo nos da es ni siquiera tocar el pecado, no comerlo, ni siquiera tocarlo, ni siquiera verlo, porque tú y yo estamos en un cuerpo todavía ¿de qué? De pecado. Y a lo mejor aquí puede funcionar la teoría matemática de más y más es igual a más, atracción más atracción es igual a atracción. Entonces, si el pecado está a la puerta y tú y yo tenemos una naturaleza de pecado, nuestro cuerpo se atrae hacia ese pecado. Por eso la importancia de poder poner límites en nuestras vidas, de poder decir hasta dónde yo sé que tengo que alejarme para no estar cayendo constantemente en algún tipo de pecado. Hay muchísimos tipos de pecado, y aquí podemos encontrar parte de sabiduría, que para no caer en esos pecados tenemos que alejarnos. Por eso Dios le dice a Adán y a Eva, no solo que no lo coman, sino que ni siquiera lo toquen, porque iban a morir. Y aquí Satanás, de una manera muy astuta, manejó una verdad a medias, porque así trabaja Satanás, con verdades a medias, que son las más peligrosas, que son las que suenan tentadores para ideas tentadoras para nuestro cuerpo, para nuestro pensamiento, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás manejó una verdad a media, porque ciertamente no murieron físicamente por la misericordia de Dios, pero si tú y yo seguimos más adelante la lectura, ellos perdieron la comunión con Dios. Versículos atrás podemos entender que Dios hablaba con ellos cara a cara. Ellos podían ver a Dios, ellos podían ver cómo Dios se paseaba en el huerto. Y después de ese pecado, después de esa desobediencia, no murieron físicamente, pero sí hubo una separación espiritual, que le podemos llamar una muerte espiritual. Esa era la que Dios estaba refiriendo.
la pérdida de comunicación entre su creación, que era a su imagen y semejanza, y él. Se perdió esa comunicación. Y si esa comunicación se pierde, pues ya no hay más contacto, ya no hay forma de entender, de conocer, de saber, de que Dios les diera ánimo, fuerza, sabiduría, entendimiento, porque se había perdido esa comunicación. Y es por eso que tú y yo, cuando nacemos, no estamos muertos espiritualmente, porque no tenemos comunicación con Dios. Estamos alejados de Dios. En nuestra naturaleza no le interesa buscar a Dios. Nuestra naturaleza le gusta ser desobediente, desenfrenado, hacer todo lo malo. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, Él nos vuelve a dar vida espiritual, vuelve a conectarnos con Dios y volvemos a funcionar como lo era en un principio con Adán y Eva. Y va a llegar un momento en el que, así como Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara, tener una comunicación con Él, cuando tú y yo tengamos un cuerpo glorificado, que es parte de las enseñanzas que vamos a estar viendo más adelante, vamos a tener la capacidad completa de poder ver cara a cara a Dios y no morir. Por ahora estamos en esta carrera que tenemos por delante. Si me ven un poco cansado, que muevo mis piernas, es que hoy fue la carrera del médico. Ustedes conocen a mi hermano Roy, que es muy competitivo y retó a mis sobrinos y a mí para poder ir y correr la carrera. Entonces vengo adolorido de las piernas, venimos adolorido de las piernas. Y te digo eso, ¿por qué? Porque nuestra vida es como una carrera. Afortunadamente esta carrera de hoy fueron 6 kilómetros. Llegué ya con el tanque vacío. Pero la carrera que tú y yo tenemos en la vida va más allá de 6 kilómetros. Y va a haber momentos en el que nos vamos a cansar. Va a haber momentos en el que vamos a necesitar ánimo, fuerza. Y es ahí, si Dios está con nosotros, si Cristo está con nosotros, vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder decir lo que Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Por lo demás, por lo tanto, me espera recibir el premio, la corona que Dios tiene reservado para mí. Y esa es nuestra meta. A ese lugar vamos, a esa corona, a ese lugar donde tú y yo vamos a estar con Cristo. Pero tenemos que seguir adelante. Y parte de esa paz que tenemos en Cristo es que sabemos que si Cristo está en nuestras vidas, vamos a decir en algún momento de nuestras vidas, cuando seamos llamados ante la presencia de Dios, que hemos peleado la buena batalla y que hemos terminado la carrera, gracias a Cristo en nuestras vidas. Pero ¿cómo la humanidad puede decir eso si perdió la comunicación con Dios? Esa era nuestra condición antes de estar bajo los pies de Cristo. Antes de Cristo, tú y yo estábamos perdidos, sin conexión ante Dios. Estábamos solos, el pecado dominaba nuestras vidas, y entonces eso era lo que hacía referencia. Así va a haber una muerte. Y hasta, ¿qué es peor? ¿Morir físicamente o morir espiritualmente? Espiritualmente. Porque tú y yo sabemos que esto físico es pasajero, que algún día nuestro cuerpo va a dejar de funcionar, a ser enterrado, a ser, no sé, quemado, algunos incinerado, pero nuestro espíritu vive. Nuestro espíritu se va ¿con quién? Y cuando tú y yo, que también vamos a ver este tema acerca de el momento en el que Cristo va a venir por su iglesia, los que ya hemos sido llamados ante la presencia de Dios, nuestro espíritu que va a estar arriba va a bajar por nuestro
cuerpo y luego ese cuerpo viejito va a convertirse en un nuevo cuerpo sin pecado y entonces vamos a tener un cuerpo inmortal en el cual vamos a estar para siempre. Eso era lo que Dios hacía referencia con el día que ellos desobedecieran, con el día en el que Adán y Eva desobedecieran, iba a venir una muerte, una separación entre Dios y el hombre, y fue tan grave que esa separación no solamente afectó a Adán, no solamente afectó a Eva, sino que afectó a toda la humanidad. Y versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Ya ves, fue seducido. Eva fue seducido por el pecado, por lo agradable que era el fruto, a los ojos de árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién tuvo la culpa? La mujer no, el hombre, porque parte de la responsabilidad del hombre es ver por su mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Durmiendo, tomando la siesta del mediodía. ¿Dónde estaba el hombre cuando la mujer fue tentada? Cuando la mujer le dijo, mira, me encontré una serpiente que hablaba, me ofreció comer del árbol, me dijo los pros, los en contra, y míralo, está bien bonito, ¿por qué no también lo comes? ¿Dónde estuvo la responsabilidad del hombre de decir no? Porque Dios nos ha dado nos ha dado lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Tenemos que ser obedientes. Por eso el hombre conlleva una gran responsabilidad ante Dios. Y aquí ya sabemos quién fue primero, el huevo o la gallina. Aquí ya sabemos quién tuvo la culpa. No fue la mujer, fue el hombre, por no ser obediente a lo que Dios le había dado, por no ser cuidador de lo que Dios le había dado, del huerto del Edén, de tener a una mujer. Por eso, hombres, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Si tú ya tienes una esposa, si tú ya tienes hijos, tú tienes una gran responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas de ello. Si estás haciendo un buen trabajo, puedes respirar tranquilo en este momento. Si no estás haciendo un buen momento, si no estás haciendo un buen trabajo en este momento, podemos preocuparnos y darle gracias a Dios que tenemos vida para poder sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero varones, tenemos una gran responsabilidad con respecto a cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, de ser responsables, de acatar, obedecer lo que Dios nos ha mandado. De hecho, de poner la voluntad de Dios antes que mi voluntad, que la voluntad de mi esposa, de mis hijos. Lo más importante es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y después dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos. Bueno, mira algo que estoy viendo en el versículo 6. Y dio también a quién? A su marido, no dijo a su sugar, a su hombre. ¿Por qué le digo marido? Porque los que estuvieron en la enseñanza de matrimonios el año pasado, la palabra marido hace referencia a un compromiso ante Dios. Entonces eso me recuerda que aquellos que están viviendo en unión libre, es necesario que se casen. No lo digo yo, lo dice la palabra con este versículo. Marido. Hubo una unión efectuada ¿por quién? Por Dios. ¿Sale? Perdónenme, pero lo siento, es que hoy me puse mis lentes de contacto y veo al 1000. Entonces vi esta palabrita. Y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí se nos está diciendo de una manera generalizada que perdieron su inocencia. Se dieron cuenta de la realidad del mundo. Los bebés, los niños no se dan cuenta
crecen y empiezan a ser conscientes. Al comer de este fruto, perdieron la inocencia. Por eso es que hubo una separación entre Dios y el hombre. Y mira, voy a tocar nada más otro versículo y ya regresamos a nuestro tema. Este tema que tengo aquí se los voy a mandar por WhatsApp en el grupo de la iglesia para que más detalladamente puedan leerlo, puedan estudiarlo. Si surge alguna duda o dicen, mira, podemos mejorar esta información que tenemos, podemos sentarnos, platicar, mejorar estos fundamentos, porque estos fundamentos son de nuestra iglesia, ¿sale? Entonces me gustaría que todos lo conocieran, que todos aportáramos. Tenemos gente muy conocedora en la palabra de Dios, gente muy humilde que puede aportar a estos temas que vamos a estar viendo a lo largo de estos domingos. Y dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia ¿de quién? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque el perder la inocencia y el saber que estaban desnudos los hizo huir ¿de quién? De Dios. Tú y yo tenemos una naturaleza antes de Cristo que nos hace huir de Dios. Dios no se aleja, Dios sigue ahí. De hecho, cuando en Juan, que nos dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo está aquí, dispuesto a traer salvación. Cristo no se aleja. ¿Quiénes son los que se alejan? La humanidad, aquellos que no quieren cambiar, aquellos que quieren seguir bajo los deseos de este mundo, bajo los deseos del pecado. Por eso más adelante nos dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí les va algo que a lo mejor va a hacerlos pensar, a incomodarlos. Jesús vino por todos, pero Jesús murió por aquellos que iban a creer en él. Eso es algo también doctrinal muy interesante. Jesús vino al mundo por todos, pero él murió por aquellos que íbamos a creer en él. Eso es algo bien interesante que después también podemos platicar. Y entonces nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? A lo mejor los hombres usamos este versículo bíblico para decir que las mujeres tuvieron la culpa, porque dice: y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. Yo fallé, yo te fui desobediente por la mujer que tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Qué poco hombre. No es cierto, no es cierto. Tenemos que hacernos responsables, hombres. Tenemos que hacernos responsables. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dio a la mujer, y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quería leer esto porque aquí tenemos dos cosas importantes. Entendemos que la serpiente era Satanás, y en este versículo es el primer versículo que se nos habla acerca de la victoria de Cristo sobre Satanás. Cuando nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, Satanás y sus ángeles que le siguieron, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La calcañar es la parte del pie. Y a lo mejor muchos hacen referencia a cuando Jesús le pusieron clavos. Se nos dice que le pusieron clavos en las manos y en los pies.
Satanás solamente llegó a herirle con unos clavitos, pero Cristo con ese sacrificio le dio en la cabeza, señal de victoria, de que Cristo venció en medio del conflicto, en medio de la variación anormal que Satanás había causado. Satanás creyó que con esto iba a condenar a la humanidad a que nunca más tuviera comunicación, a que fuese reencontrado con Dios. Pero Jesús, a través de su sacrificio, le ganó, tuvo victoria sobre los planes malévolos de Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que las personas no sean salvas, sino que también sean condenadas como él ya ha sido condenado. ¿Y por qué digo ya ha sido? Va a suceder en Apocalipsis, pero ya no hay solución ni forma de que Satanás sea salvo. Él ya fue condenado, solamente está esperando su tiempo para que se cumpla. Entonces, Satanás lo que quiere es alejar a las personas de Cristo. Satanás lo que quiere en la vida de los creyentes es desanimarlos, pero gracias a Cristo tú y yo somos más que victoriosos. Y luego dice el versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la mueres, y al polvo volverás. Y Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A este versículo quería yo llegar. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando vieron que estaban desnudos? Se cubrieron, se hicieron delantales de planta. Y ahora en este versículo, ¿qué hace Dios por ellos? Los viste, pero no de planta, sino de ¿qué? De pieles. Y entonces, si Dios hizo un vestimento para la mujer y para el hombre de pieles, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que haber un sacrificio. Ese sacrificio representa el sacrificio que Jesús hizo por tu vida y por mi vida. Dio su vida para volvernos a revestir del hombre que Dios quiere que tú y yo seamos. Por eso quise tocar esas partes de Génesis. Pero a la pregunta de por qué la humanidad es pecadora por naturaleza, ahora lo sabemos, lo entendemos. Si alguien nos pregunta dónde nos vamos, al libro de Génesis, donde podemos ver el porqué de la desobediencia de la humanidad, porque en estos versículos nos habla de la caída de la humanidad a través de la desobediencia de Adán y Eva. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, eran perfectos, tenían comunión personal con Dios, pero se perdió al momento de que ellos cayeron en desobediencia. Y a partir de ahí, si pueden poner las diapositivas, cada parte del ser humano, cada parte de nuestras vidas se ha contaminado por el pecado. Nuestra mente, nuestra manera de pensar es mala, nuestra voluntad, nuestras acciones son malas, nuestras emociones, nuestros sentimientos son malos, nuestra carne, que hace referencia a nuestro cuerpo, a nuestra forma de vivir, es mala. Esa es la situación de las personas que están sin Cristo en sus vidas. Su mente, su voluntad, sus emociones, su forma de vivir es mala. Se agradan en hacer lo malo. Y tú y yo más adelante vamos a ver la comparación de lo que es vivir bajo la identidad sin Cristo y ahora vivir bajo la identidad de Cristo. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12
Nos ponemos de pie y le damos lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos tomar asiento. Entonces, entendemos que ahora tú y yo somos por naturaleza pecadores, por lo que pasó en Génesis, por la desobediencia del hombre y de la mujer. No hay nadie, no hay ningún humano, a excepción de Cristo, que no nazca con naturaleza de pecado. Todos tenemos, es parte de nuestra naturaleza el pecado, la desobediencia, por causa de Adán y Eva. Por eso nos dice en este versículo que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado pasó, nos dice en este versículo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué tú y yo tenemos que morir? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Y el pecado lo que causa en nuestras vidas es un desgaste físico, emocional, espiritual. Por eso tenemos que desprendernos de este cuerpo. Por eso a mí me gusta decirles, la muerte solamente es un paso, solamente es un proceso para algo mejor. Por eso si tú tienes a lo mejor miedo a la muerte, no debes de tenerle miedo a la muerte. Los que están sin Cristo deben de tenerle miedo a la muerte, porque después de morir ya no hay oportunidad de poder ser salvos. Tú y yo, al momento de venir a Cristo, tenemos esa salvación, que sabemos que después de la muerte, nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu es conectado a la presencia de Dios en el tercer cielo, del cual Pablo nos hacía una descripción, nos hablaba de eso. Entonces, los hermanos que han fallecido, los hermanos cristianos, sí, su cuerpo está en esta tierra, están enterrados, pero su espíritu está ¿dónde? Con Dios, en el cielo, en el paraíso. ¿Qué es lo que están esperando nuestros hermanos que ya se nos adelantaron? Venir por sus cuerpos, tomar sus cuerpos y un proceso de glorificación en cuerpos nuevos para poder reinar con Jesús por toda la eternidad. Y eso también nos va a pasar a nosotros. Sea que nos vayamos o sea que nos quedemos. Respecto al rapto, que también vamos a hablar, porque hay muchos pensamientos. Bueno, hay 3 pensamientos acerca del rapto. Nosotros como iglesia creemos que el rapto es antes de la tribulación. Hay otras iglesias que piensan que es durante la tribulación, y hay otra iglesia que piensa que es después de la tribulación. Nosotros, y estas son doctrinas no esenciales, y a lo mejor me faltó abarcar de eso. Dentro de nuestras doctrinas podemos encontrar 2 clasificaciones de doctrinas. Doctrinas esenciales que tienen que ver con que Cristo es nuestro Salvador, de que tú y yo solamente somos salvos por medio de ¿quién? De Cristo, de que la palabra de Dios es infalible, de que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Si alguien viene a esta iglesia y dice, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, yo no creo que la Biblia sea nuestro manual de vida, yo no creo que la salvación se obtenga por Cristo, a ellos los corremos, si no quieren cambiar su forma de pensar, porque estas 2 doctrinas no están a discusión. Estas 2 doctrinas no podemos sentarnos y tomar un cafecito y decir, ¿será cierto o no será cierto? Son doctrinas fundamentales, esenciales, que no van a cambiar y que la encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí me di a comprender? Esas 2 doctrinas, la palabra de Dios y que somos salvos por medio de Cristo, no están a consideración de ser cambiadas. Doctrinas no esenciales son aquellas que no tienen que ver con nuestra salvación ni con la palabra de Dios, como por ejemplo la tribulación. A lo mejor de estos 3, obviamente uno es el correcto. Nosotros nos fundamentamos con la palabra de Dios. Las otras 2 pensamientos acerca de la tribulación también
se fundamentan con la palabra de Dios, pero no pasa nada si es antes o después. Lo importante es que ya estamos en quién, en Cristo. ¿Sale? Esas son doctrinas no esenciales que no tienen que ver con nuestra salvación, que no tienen que ver con Cristo, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y sigamos adelante después de este pequeño descanso del tema. Y nos dice en este versículo de Romanos que el pecado entró en el mundo. Pero yo te tengo una pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué pueden responder a qué es el pecado? Fue una definición que hemos manejado con base al sermón del monte, a ciertas acciones que Dios les mostró a aquellos que estaban oyendo. Y yo tengo aquí la definición con base al sermón del monte, que el pecado es todo pensamiento, porque Jesucristo en el sermón del monte les dijo que el hombre que codicia, que desea a una mujer en su mente, ya está pecando. Porque los fariseos decían que el pecado era cuando se hacía la acción. Jesús dijo: no solamente es pecado cuando haces la acción, sino desde el momento que tú lo piensas, desde el momento que tú lo meditas. Por eso el pecado es todo pensamiento, luego toda palabra, porque en el sermón del monte Jesús le dice a los discípulos que tuviésemos cuidado con nuestras palabras, que no le digamos fatua a nuestro hermano, porque estamos acarreando para nosotros castigo. Entonces con nuestras palabras tú y yo también podemos pecar. Por eso el pecado es todo pensamiento, toda palabra y acción que va en contra de lo establecido por Dios, en contra de las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas de Jesús las encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ese es el pecado. Y sabiendo eso, entonces podemos comprender que toda la humanidad está quebrantando la voluntad de Dios, quebrantando la palabra de Dios con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y que tú y yo como hijos de Dios tenemos que dejar de hacer eso, porque ahora tenemos libertad del pecado, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y ya voy a terminar. Vamos a terminar este tema el próximo domingo para no abarcar más. Y quiero que vayas conmigo a Efesios. Creo que vamos a tomar otro domingo, 3 domingos. Efesios, vamos todos a Efesios, capítulo 2. Solamente vamos a ver una parte de lo que vamos a estar viendo cuando nuestra identidad está ahora en Cristo. Dice el versículo 1 de Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por nuestra naturaleza teníamos una muerte espiritual. Porque muchos podemos llegar a preguntarnos: bueno, ¿por qué dice Efesios que Él nos dio vida si yo ya estoy vivo? Si yo tengo emociones, si yo tengo pensamientos, si yo tengo acciones. Sí, porque nos dio vida espiritualmente. Nos volvió a conectar ¿con quién? Con Dios. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe del aire? ¿Quién es esta potestad? Pues esa serpiente, Satanás. Fíjate qué interesante, porque yo te puedo decir que en esta vida solamente hay dos cosas: o vives para Cristo o vives para Satanás.
todas las personas que están con una identidad sin Cristo están sujetas, esclavizadas ¿a quién? A Satanás. Y es algo que no todos lo piensan. Es algo que a lo mejor pueden decir, no, es que ustedes están locos, ¿cómo yo estoy sujeto a Satanás? Es que aquí en este versículo nos dice que aquellos a los cuales fuisteis en otro tiempo en una identidad sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es tan astuto que evidentemente no se muestra a la humanidad el plan que él tiene, porque si él se muestra de una manera clara, pues muchos se rehusarían a vivir bajo esas malas maneras. Pero Satanás, una forma en la que sigue operando a lo largo de los tiempos y en estos tiempos, es usando las medias verdades. Es así como a Eva no le dijo, si vas a perder tu relación con Dios y comes de este fruto, no, le dijo, vas a saber bien. Es la misma forma en la que Satanás opera en estos días. Todo lo que ofrece al mundo parece bueno, seduce, encanta, gusta, e incluso a muchos creyentes nos atrae. Por eso es que tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestro conocimiento en Cristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no tienen la identidad de Cristo, están bajo desobediencia. Y más adelante vamos a ver que si están bajo desobediencia, están enemistados, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces la ira, la frustración, el enojo dominaban nuestras vidas, eran parte de nuestras vidas. Tener un carácter malo era parte de nuestras vidas, era parte de nuestros hijos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo, y el poder, la autoridad de Cristo es tan grande, tan fuerte, tan inmensa, que puede dar vida aún después de la muerte. Vida espiritual, reconectándonos con Dios, pero vida también física. Porque tú y yo sí vamos a morir en algún momento, pero vamos a regresar a tomar nuestros cuerpos y ahora vamos a tener cuerpos glorificados, donde ya no va a haber muerte. Eso es gracias al poder, al amor, a la misericordia de Dios, manifestado a través de ¿quién? De Cristo. Por eso termino nada más recordando que la identidad sin Cristo no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Va a traer pecado, destrucción, problemas, que si tú y yo estando ahora con Cristo seguimos pecando, va a traer problemas a nuestras vidas, va a traer problemas a nuestra familia, va a traer problemas a mi vida. Pero la identidad con Cristo trae cosas que van a perdurar por la eternidad. Y son cosas maravillosas, y son cosas buenas. Si tú y yo estamos con Cristo, lo tenemos todo. Y aunque a lo mejor algunos pensamos en si lo tenemos todo, lo tenemos todo. Porque esto algún día se va a acabar. ¿Y qué va a perdurar? Cristo y su reino. Y tú y yo vamos a ser parte de ese reino. Ponte de pie en esta hermosa tarde ya, y vamos a terminar con una oración, con una alabanza. El próximo domingo vamos a estar adentrándonos más a esta identidad de las personas sin Cristo. Vamos a estar viendo Gálatas. Lo voy a mandar al grupo de la iglesia para que puedas darle una lectura, para que puedas venir preparado y podamos juntos aportar a estos fundamentos que tú y yo tenemos como iglesia. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te alabamos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre.
en esta hermosa tarde te damos gracias por recordarnos dónde estaban nuestras vidas cuando tú no estabas en nosotros, cuando nuestra identidad estaba en Satanás, estaba en el pecado. ¿Qué era lo que hacíamos, lo que pensábamos, lo que decíamos? ¿Y cuál era el resultado de todo eso, Señor? Te damos gracias porque no teníamos paz, no teníamos esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que en medio de la necesidad íbamos a estar bien. Y ahora con Cristo tenemos esa paz, esa seguridad, esa certeza, que aún en medio de la aflicción estamos bien porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú nos has permitido en este momento recordar, Señor, lo agradecidos que tenemos que estar contigo, porque tú has sido bueno, has sido misericordioso y has sido bondadoso en nuestras vidas. Porque por medio de Jesús nos diste vida espiritual, una reconexión contigo. En ti, Señor, hemos cambiado y ahora vivimos bajo la identidad de Cristo en nuestras vidas. Te alabamos, amado Padre, te glorificamos y te exaltamos, Señor, y te pedimos por estas enseñanzas temáticas que vamos a estar viendo a lo largo de todo este año, que faltan 2 meses y medio por terminar, que sea de bendición, que sea de provecho para el fortalecimiento de nuestra fe, que nos ayuden a madurar, que nos ayuden a entender, a valorar la identidad que ahora tenemos en Cristo. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Hasta tu vida entregaste, tu costado
adoramos, Padre, porque tu amor ha sido grande, tu amor ha